vamos con el otro tema. Son abogados geniales. Sí, Sí, la medida de coerción de este caso que ha concitado la atención por las aristas que envuelven a este caso tan especial. La medida de coerción del día de hoy nos gustaría, ya sabemos que fueron 3 meses de prisión, pero que usted nos diga cuáles fueron los detalles de esta medida que se dio a conocer en el día de hoy. Mira, en primer lugar, he dicho y he repetido, nos hemos ido muy rápido con una condición médica que hay que demostrarla con un perito forense. Fuimos al tribunal y en el tribunal se le explicó al magistrado que ellos estaban aportando unos documentos que no, primero eran fotocopias en su mayoría, segundo eran recetas médicas, tercero había una opinión de una doctora que decía que él se trataba hace 10 años, pero que ella lo recibió en el 22 y era con 12 años, los abogados decían que era a partir de los 17 años el problema, del año el abogado dijo 2017 y según la médico era el 2012, entonces ahí había una incongruencia. Ante esa situación el juez dijo, miren, a mí no me han traído pruebas suficientes de que este señor merezca un trato especial. No obstante eso, yo quiero aclararle a la gente en su casa lo siguiente. Primero, hay que hacer un peritaje, porque sin peritaje oficial no se puede hacer nada. Pero ese peritaje no se ha hecho justo cuando la persona estaba en medio del brote o acababa de cometer. No. Eso tiene que hacerse cuando la persona está en la situación fuera de sí, antes habría de que sido le den los medicamentos para saber. Los abogados debieron solicitarlo. No sé si para poder determinar que efectivamente tenía un brote psicótico. Bueno, hoy yo decía en la audiencia que entonces debieron suspender la audiencia varias veces hasta tanto se tuviera ese informe hecho. Y los médicos que lo trataron cuando fue ingresado, porque él fue ingresado en Gómez Patiño, después pasó al Moscoso, tengo entendido, antes de luego pasar a Ciudad Nueva. Los médicos que lo trataron... Fue un informe sin pruebas anexas. ¿No se le hizo prueba de toxicología? No. También bueno, pruebas sí, pero pruebas de la que había que hacer para la esquizofrenia no, porque son pruebas diferentes. Hay una prueba que se llama el panel 5 que había que hacérsela y no se le hizo. ¿Cómo va a ser? Pero eso no debería ser el Ministerio Público, porque estamos hablando de una persona que acaba de cometer un crimen bajo, supuestamente, y yo estoy segura que sí, porque conozco ese caso, pero esa es mi opinión y eso, como dices tú, hay que demostrarlo, o por lo menos es lo que nosotros entendemos, las personas que hemos conocido a la familia, que sí él ha padecido y padece de esta enfermedad. Pero que digo, ¿no es el Ministerio Público que tenía que hacer esas pruebas? A petición de la defensa, vuelvo y repito, y evidentemente el Ministerio Público la va a hacer ahora. Ahora, la esquizofrenia como tal, porque aquí hay una cosa muy interesante. Aquí lanzan algo y todo el mundo dice, sí, es así. Bueno, pero no es así. Por ejemplo, ellos dicen, la mayoría de la gente, el artículo 64 del Código Penal, que está en la parte general del Código Penal, que es algo que va hacia la culpabilidad. La culpabilidad, para que la gente me entienda, es el discernimiento que una persona tiene de lo que hace o no hace. Correcto, en este caso la demencia. Entonces, dice el artículo que sí, hay un eximente, pero ese artículo ha tenido 2 modificaciones. La primera modificación fue la ley de drogas, donde evidentemente el toxicólogo ya ahora va a una medida de seguridad, y luego está la Ley General de Salud, que habla de manera clara de que hay una intervención involuntaria en un centro, que no es un centro, por cierto, privado, porque ahí llevaron un centro privado, en un centro público, en el cual se daría un tratamiento con una especie de medida de seguridad. Y el Código Procesal Penal dice 2 cosas que son también muy interesantes. Quien solicita o no el procedimiento especial que le da la ley, somos el Ministerio Público o el querellante. Si ellos entienden que la solicitud que se haga en su momento no va en ese sentido, entonces tienen que ir a un juez para que el juez decida si efectivamente con las evidencias que hay podemos ir a un procedimiento especial, que así es que lo define el Código Procesal Penal. De lo contrario, evidentemente no es como están hablando, que hay un eximente de responsabilidad penal y que había que soltarlo, porque eso también es muy peligroso. Está claro que el diagnóstico, para el proceso hay que probar ese diagnóstico y se tiene que determinar de manera médica y científica. Pero Francisco, en el caso de los crímenes, hablando en términos generales, no de este caso específico, de los crímenes cometidos por personas con problemas de salud mental, ¿qué es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico? Lo que pasa es, Diana, que hay un problema de base, como comentaba el doctor Valerio, desde el punto de vista del elemento subjetivo de la construcción de ese tipo. A mí me parece que lo primero que hay que aclarar, porque el doctor Valerio da un punto muy interesante, él dice público, debe ser un centro público. Cuando el juez
va a evaluar dónde pudiera enviar a una persona que requiere una atención especial. Normalmente se buscan lugares que sean de control estatal, no un centro que pudiera ser mío o de cualquier otra persona. No un centro privado. Pero en este caso, eso es una deuda que tiene la República Dominicana. Claro, porque no existe. Nosotros no tenemos centros que tengan el expertise necesario para recibir una persona cuyo diagnóstico definitivo todavía judicialmente no se conoce, adaptarlo a un régimen todavía incluso provisional y ayudar junto con la justicia a los familiares de la persona a ver qué es lo que tiene y cómo lo maneja. Entonces, eso de allí me llamó mucho la atención cuando en las noticias yo veo que se envía a un lugar supuestamente porque había un pabellón psiquiátrico. ¿Existe un pabellón psiquiátrico en esa cárcel de Amamuya? A mí no me consta. Esa es una cárcel que la estaban remodelando hace muchos meses. Sí sé que ha estado muy avanzada y que se le está invirtiendo un buen dinero. No me consta que haya terminado, pero no hay un solo pabellón psiquiátrico en República Dominicana, en una prisión que valga la pena, en el sentido, vamos a decir, de la calidad de la atención. Se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene, pero no es algo de lo que nosotros pudiéramos quizá sentirnos orgullosos ahora. Pero la Procuraduría anunció que había 5 pabellones psiquiátricos dentro de 5 cárceles, Najayo Hombre, Najayo Mujeres, había uno San en La Vega, Pedro, en San Pedro, La Vega y en San Cristóbal, y en San Najayo. Entonces, esos pabellones, por así decirlo, están normalmente creados para recibir a personas que tengan crisis del momento, que ya hayan sido parte del sistema penitenciario y manejarla como se puede. Manejarla cuando tienen una crisis. Claro, pero en este caso se genera una dicotomía muy interesante porque lo que dice el doctor Valerio es así. Desde el punto de vista en blanco y negro, es un caso normal que alguien tiene que probarlo de allá para acá. Ahora, el sistema de justicia, y más en un escenario de medida de coerción, trabaja en base a indicios. Normalmente al momento de la medida de coerción no se tiene algo porque ni siquiera la investigación ha comenzado. En teoría es el primer golpe de una persona con la justicia de un caso que todavía no se sabe si es caso. Entonces, al momento de la presentación ante el juez, lo que se busca es mostrarle un panorama lo más probable posible desde el punto de vista de la defensa y la parte acusadora hace lo propio también. El día de hoy lo que aparentemente ocurrió fue que no se convenció al juez de que había una situación clínica comprobada. Pero si el juez no se convenció porque no se hizo el esfuerzo. O se hizo el esfuerzo y no fue suficiente, porque hay que tomar en cuenta que hay muy poco tiempo. Sin embargo, perdóname, Francia, el abogado de la defensa dice que al parecer el juez asimiló lo que ellos plantearon porque lo envía a un lugar donde hay un pabellón de salud mental, que no me consta, yo tampoco puedo confirmar esa información. Sí. Pero realmente esa parte todavía está en veremos si lo hay o no lo hay. Porque bueno, no si el juez tomó en cuenta la posibilidad de que existiese un pabellón, el juez hizo lo que debía hacer, que fue decir, bueno, prisión preventiva por en un lugar donde lo pudieran manejar. Por si acaso, porque obviamente es una persona que estaba fuera de sí, era obvio el tipo de crimen. Yo quiero decir algo muy importante. Independientemente del caso, porque esto es un caso, esto ocurre en la... Pero ha habido varios, sí. Claro, no, y ocurre en la parte no visible de la sociedad, constantemente. Pero esto ha ocurrido, eso te iba yo a decir, esto no es la primera vez y vamos a hablar de que precisamente en el Centro de Rehabilitación Psicosocial hay personas internas que han cometido crímenes. Y están ahí, y hay 102 personas a día de hoy, no todos han cometido crímenes, no todos padecen de la misma enfermedad mental, pero muchos de ellos son esquizofrénicos, paranoides en este caso, como es lo que se ha dicho. Claro, y ahí hay un tema muy interesante. El artículo 374 y siguiente del Código Procesal Penal, cuando se comprueba eso y se genera ese proceso especial, nada más le da 2 opciones al juez, o absuelve o le aplica una medida de seguridad. Si hay una persona que se dice... ¿Absolver? Sí, porque no hay un elemento subjetivo que vincule la intención de ese individuo de hacer eso y por eso el artículo 64 dice es una persona que no puede ser condenada por ello. ¿Pero la segunda, absuelta? Sí, pero la segunda coletilla, que es medida de seguridad, es donde yo creo que está la gran debilidad del sistema de justicia, porque en teoría lo que se busca es que el juez pueda enviar a esa persona a un centro, donde va, entre comillas, a estar recluido, pero también va a recibir el tratamiento que se requiera, para lo que sea que se requiera. Pero en este caso, si por ejemplo hay 102 individuos que se comprobó, dicen tener algún tipo de situación que pudiera activar esas previsiones, pero están cumpliendo una condena pura y simple,
ahí ocurrió una de dos cosas, o no se probó la condición que se La condición tiene, psiquiátrica. o sencillamente los jueces no la valoraron, porque el doctor Valerio dice algo muy importante, es a solicitud del Ministerio Público, de los querellantes, o el imputado o su defensa deben entonces promover el proceso. Ok, vamos a hacer una decir algo, pausa. porque Miguel, no hay lo vas a decir cuando regresemos sí, de no la hay pausa, absolución. porque queremos darle un poco más de tiempo a este tema por lo importante que es y porque ahora mismo hay un llamado, de nuevo, como se pone sobre el tapete, de la sociedad a atención pública al tema de la salud mental. ¿Qué pasa con estas personas? Que no es solamente el caso de Jean Andrés, han habido muchos casos y mañana nosotros tenemos una mesa precisamente para hablar de esas enfermedades mentales y ya hemos hecho antes. Pero vamos a darle un poco más de tiempo porque hay varias cosas que no han quedado claras en esto que hemos hablado y esto que tú quieres decir. Absolver a una persona significa reincorporarla o envolverla a enviar de nuevo a la sociedad. Es algo que ahora mismo la gente se opone. Sin embargo, meterla en una cárcel con presos comunes también es algo que la gente en este momento no está de acuerdo. Vamos a conocer sus opiniones a través de nuestro Instagram, de nuestro hashtag, también en Mariacela, que es nuestro Instagram o nuestro Twitter, por si acaso tienen alguna pregunta. Ya regresamos. Había que aclarar algo, Franchi, porque estaban hablando de la cárcel a donde han mandado a Jean Andrés. Sí, porque y te acaban de dar una información. Sí, una fuente me da la información de que en Anamoya no hay como tal un pabellón psiquiátrico. Porque recuerden que la que está allá, Anamoya, pertenece al nuevo modelo desde hace 15 años y la otra, que es una cárcel preventiva, todavía no está lista. Entonces, Valerio, de no ser un pabellón psiquiátrico, ¿qué hay en Anamoya realmente en este momento que pueda albergarlo? Mira, lo primero que Anamoya es una cárcel de extrema seguridad para casos muy graves y evidentemente la gente la pueden aislar. El tema del pabellón penitenciario, yo me acuerdo en el año 2006-2007 en Barcelona, hacer práctica de derecho penitenciario. ¿Cómo funciona el pabellón psiquiátrico? Primero está dentro de la cárcel, sí. Número uno. Número dos, hay que ver la población psiquiátrica que hay aquí. Y número tres, vuelvo y repito, en este caso, estamos partiendo de un hecho comprobado donde no sabemos los efectos o no en cuanto a la responsabilidad penal, que es un perito va a decir si puede o no puede responder penal, que es diferente. Ahora, lo que decía Francisco de la absolución o la medida de seguridad, cuando Francisco, lo quiero aclarar porque evidentemente es así, cuando Francisco hablaba de absolución, es que puede ser que la persona inimputable no haya cometido el hecho, entonces hay una absolución. El derecho penal responde de dos maneras. ¿Cómo? Espérate, que la persona inimputable, dijiste. Inimputable. Inimputable sería si se demuestra, según con el un peritaje, código, la demencia. Que estaba, perdón, porque si está diagnosticado con esquizofrenia, ¿es necesario que tenga en el momento el brote psicótico? ¿Que esté en una condición de brote psicótico para clasificarlo como inimputable? Para poder. Que al momento del hecho que comete la infracción esté en esa situación. Ahora, vuelvo ¿En brote psicótico? Exacto, pero hoy el juez, de los problemas que hubo en la audiencia, fue que el juez dijo con mucha lógica de que a él no se le trajo ninguna prueba de que en ese momento él tuviera así. Pero que eso tenía que haberlo hecho el sistema de justicia, porque la familia no puede hacerlo si no está con él. Eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. Hay abogados de auxiliar judicial y evidentemente, y vuelvo y repito, los abogados hicieron su mejor trabajo. Ahora, el tema de la medida de coerción, que yo estoy en contra de la medida de coerción por la rapidez, es que es muy rápida. Fueron 3 días, de hecho, a mí me forzaron hoy a concluir, yo tal vez no quería concluir hoy. Y este es un caso de acción pública. Sí, totalmente. Por eso el Ministerio, No, claro, por supuesto. el Ministerio Público tenía que haber hecho su gente, trabajo en eso. Lo que se está diciendo hay que aclararlo. Uno, absolución es si no cometió el delito. Absolución. El derecho penal, vuelvo y repito, tiene dos formas de responder. La pena, que es para gente que está en su pleno cabal, y la medida de seguridad. La medida de seguridad en República Dominicana, solamente hay 2 medidas de seguridad. Una es la ley de salud mental, precisamente, que se habla de la intervención judicial y no le pone tiempo de duración a la medida de seguridad, porque evidentemente cuando habla de intervención judicial, a la intervención involuntaria en un centro médico,
por orden judicial, el juez no puede decir va a durar 10 años, 15 años, 20 años, sino el tiempo que sea necesario para que esa gente se recupere. Claro. Te vuelvo y repito, cuando se habla de medida de seguridad, es una sanción, es una consecuencia jurídica del ¿Le delito. cabría medida de seguridad si se demostrase. demostrase? Si hay un diagnóstico Entonces comprobado por el sería, ¿podría ir a un centro privado bajo las mismas No, condiciones aquí viene- o tiene que aquí- ser? no, aquí es que viene otro tema. Eso está solicitando la familia, es Aquí- un centro privado. Y eso evidentemente se lo rechazamos. O sea, es que el centro privado como tal no cumple con la finalidad de la medida de seguridad. Quien tiene que controlar la medida de seguridad es el Estado. De que no se fugue la persona, No, quiere decir. no es un tema de fuga, es un tema de que en ¿De estos qué? casos cumple la medida terapéutica de curación, de consumo de las medicinas y cosas de esas, pero tiene que ser bajo el control del Ministerio Público porque evidentemente el Ministerio Público controla la dirección penitenciaria aquí. Pero en No este puede país ser, no puede ser privada. En este país no existe más que hasta Yo ahora tengo muchos el años en esto. Centro de Sí ha Rehabilitación habido- Psicosocial, Sí ha habido personas con problemas en las cárceles. el antiguo ¿Qué 28. se hace? Se le manda se le da su tratamiento dentro de la cárcel, Sí. pero es dentro de la cárcel. Pero con los demás Hay- presos, no, No, aislado, actualmente hay aislado. unos 400 Hay- con diagnóstico. Hay 400 con diagnóstico en Sí, pabellones de pabellones. la... pero es justo tener a una persona totalmente aislada por 20 o 30 años. En este Bueno. caso, la pregunta es, ¿le cabe una condena, le cabe un juicio? Es que, vuelvo y repito, el derecho penal, lo que tú le llamas condena, tiene dos tipos de consecuencias jurídicas. Una es la pena, que es prisión o multa, y la otra es la medida de seguridad para casos de esto. La medida de seguridad tiene un carácter terapéutico en estos casos. ¿Qué es terapéutico? La persona se aísla de la sociedad hasta tanto se sane, porque este señor no puede estar. Pero él no es se un va a peligro. sanar nunca, porque Ah, él no, padece una condición. esas son las cosas. Si la persona padece una condición psiquiátrica que no tiene Bueno, cura, Pero es que el tema de la medida de seguridad es esa. Una de las grandes discusiones a nivel doctrinal es la duración de la medida de seguridad, que a veces puede ser mucho mayor que la pena normal. Lo que pasa es que, lo que explica el doctor Valerio es que el homólogo de la condena en un caso normal es la imposición de una medida de seguridad, que es la consecuencia del hecho cuando la persona ya es parte de un proceso especial. El tiempo no es algo que se puede decir en ninguna norma porque depende de cada caso y pudiera ser que una persona en 8 meses pueda considerarse restablecida y otra que jamás pueda salir porque hay personas que quizás ya están más de aquel lado que de este. Entonces, eso no lo puede detectar Ya. una ley. Eso O sea se va que- a detectar en el entorno. Lo que dice el doctor Valerio es, cuando llegue el peritaje que llegue, eso se va a imponer. Ahí va a decir, ya con un rigor científico, lo que hay, lo que no hay, la consecuencia y los niveles de eso. ese peritaje puede hacerse, o sea, y vuelvo a la pregunta que para mí es importante porque tenía que haberse hecho sobre todo los médicos que lo atendieron y lo recibieron cuando estaba en medio del brote psicótico, porque el hecho de que lo hayan reducido a la obediencia no lo sacó del brote psicótico. Él recibió un tratamiento de electroshocks y todo lo demás, lo que normalmente se hace con estos pacientes cuando están en medio de esta crisis. Ese peritaje tiene que demostrar que estaba en un brote psicótico o simplemente con demostrar que es una persona que padece esquizofrenia es suficiente para que entonces se le aplique una medida de seguridad. El peritaje va a demostrar lo que los peritos encuentren. Ya la interpretación de esa data comprobada la hará el juez. Por ejemplo, a la fecha, al día de hoy, desde el evento que fue el miércoles, es muy poco tiempo. Como dice el doctor Valerio, los abogados hicieron lo mejor que pudieron. De allá para acá, es imposible tener un peritaje de esa naturaleza con un paciente que quizás duró un par de días en estar estabilizado, como tengo entendido. Sí. Ahora, el peritaje es una prueba que se genera por expertos en la materia, que es lo que el juez luego utiliza para evaluar la situación de que se trata. Pero la pregunta Si- es si se demuestra que tiene Si esquizofrenia. se demuestra que tiene esquizofrenia Pero es una cosa, pero también se tiene que demostrar que producto de ese diagnóstico general sucedió ese evento desfavorable bajo, por ejemplo, un ataque, porque esas personas pueden durar 15 años muy bien medicados y un día tienen un... El problema aquí es el grado de esquizofrenia que tenga y la profundidad de que el análisis. Porque ¿qué sucede? Esta es una persona que yo he dicho, él no es un peligro a comprobar, es comprobable, es un comprobado. peligro, Entonces claro. imagínense que lo diagnostican, lo van tratando, vamos a suponer que tenga una recuperación, sale del sistema penitenciario y vuelve y comete eso. Y tiene una Ah, recaída. Ahí hay un tema Eso es delicado. delicado. Delicado, Y- o sea, y eso ha pasado en y hay otros un lugares. comentario que yo quiero hacer porque hay que hacerlo muy visible este tema. En nuestro país no tenemos protocolos
para que las familias puedan gestionar individuos mayores de edad con problemas de salud como ese. Me explico. Si yo tengo que llevar a una persona con esa condición a internarlo obligatoriamente, lo más que va a hacer un centro privado es estabilizarlo, pero luego esa persona no lo puede retener contra su voluntad. Aquí es necesario generar protocolos porque se genera una situación incómoda. Pero fuera de este país tampoco. Eso sí es importante. No, sí. En otros países alguien puede quedar sin capacidad de decidir sobre sí mismo. La ley de salud mental, por eso estoy diciendo, hay que meterse en esa ley. Tiene episodios de que involuntariamente usted tiene que quedarse en el centro médico. Primero. Eso es si tienes un... Primero, cuando dice que representa un peligro. Un peligro para él o para los demás. Para él o para los demás. Cuando la familia le pueda demostrar, aún con la falta de consentimiento del fueron de los avances de la ley del 2006, que se tiene que quedar y evidentemente el médico lo tiene que comprobar, porque muchas veces una familia puede decir quédate y él no te va a quedarse. El médico tiene que dar su dictamen al final de cuentas. Y tercero, que es la más interesante de todas, con una orden judicial. Y lo dice de manera expresa la ley. Puede ser intervenido sería este caso con una orden judicial que es una medida de seguridad. Que sería la medida de seguridad de la que ustedes están hablando, que sería lo que cabría en este caso. Muy mal redactada, a la dominicana, muy mal trabajada, pero ahí está. Y un detalle, si se confirmara diagnóstico, y es así, tal y como se ha dicho, ¿hay algún tipo de responsabilidad civil también para la familia en este tipo de casos? Mire, nosotros no estamos pensando ahora en la responsabilidad civil. Quiero decir sinceramente, la familia Jandal está en un duelo terrible, muy profundo, donde evidentemente se presentó porque tenía miedo de que él saliera otra vez y fuera al edificio o fuera a algún lugar y está reclamando lo que la ley da. La familia Jandal es la primera que ha dicho de que evidentemente en su momento habrá que hacerse un peritaje, pero que digo, porque hay miles de jurisprudencia fuera de aquí, porque se ha analizado a fondo, donde dice que la esquizofrenia no necesariamente te exime de la responsabilidad penal. No necesariamente. Ni siquiera el brote psicótico. Habría que ver el grado, la provocación. Obvio que había un brote psicótico severo. Bueno, lo de obvio no lo sabemos. O sea, tenemos que nadie anda por ahí, nadie anda, Miguel, por ahí. Bueno, es que tenemos que esperar, es que yo no puedo hablar nada. Hasta su propio padre, al tribunal, extraños. al final, lo que se le va a imponer es lo que los expertos digan. Sí. Y si se comprueba, por ejemplo, que hubo el brote que asumimos pudo haber ocurrido, y se ancla eso a un diagnóstico preexistente de esquizofrenia, pues entonces el juez que vaya a evaluar ese caso ya entonces tendrá las herramientas para tomar uno u otro camino. Definitivamente este es un tema que hirió a una comunidad de vecinos que está traumatizada, mató a una persona valiosa y la mató de una forma brutal, no se puede ni siquiera describir por televisión. Lo que ocurrió, esta era una persona que yo la había visto en 3 ocasiones o 4, porque todos los que hemos ido a la casa de Socorro Castellanos a verla, sobre todo en sus últimos momentos, pues pudimos verlo como una persona tranquila, siempre sentada frente a su computador. Si esta es la primera vez que esto ocurre, independiente de que sea la primera vez, definitivamente ha sido tan brutal que tendrá que tener muchos años de reclusión. Ya veremos qué se determina, pero sí es bueno que en este país se afinen estos temas para que no quede como en esa nebulosa, porque hay muchas personas con problemas de esquizofrenia, un 1 a un 2% de la población. Proyecto de Código Penal, ahí hay muchas regulaciones de esos temas, no hay Código Penal. Siguen debatiendo un código penal que va a traer de una vez por todas esa segunda consecuencia jurídica que son las medidas de seguridad. Siguen discutiendo, no tenemos código penal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando viene el problema, entonces todos decimos, ¿cómo se interpreta la ley cuando la ley debería ser clara? Las vestiduras. Así es. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y vamos a conocer un proyecto maravilloso, un joven valioso, muy bien capacitado, que ha buscado una solución para el sargazo que está afectando el este de una manera tremenda. Está afectando nuestras playas, afecta a nuestro turismo, nuestros pescadores, los comunitarios, afecta la salud incluso de las personas que viven en estas zonas. Y vamos a ver qué hermoso este proyecto y cuán positivo puede ser. Quédese con nosotros, ya volvemos.